Hola amigos, today I will be teaching you the verb estar, to be. But doesn't the verb ser also means to be? Yes, you're right. Both estar and ser means the same thing in English, but in Spanish are used in completely different ways. In this video, we will focus on how to conjugate estar and give some examples too. In the next video, we will be discussing the difference between both verbs and how to use them in more details. Let's start. El verbo estar, to be. The verb estar in singular present tense. Yo estoy. Tú estás. Usted está. Remember, amigos, that tú estás is used in the informal way and usted está is used in the formal way. Él está. Ella está. The verb estar in plural, present tense. Nosotros estamos. Nosotras estamos. Vosotros estáis. Vosotras estáis. Ustedes están. Ellos están. Ellas están. The general uses of estar. Estar is an irregular verb. It is primarily used in situations of position and location, and action, condition, and emotion. Sentences with the verb to be in singular. Oraciones con el verbo estar en singular. Yo estoy feliz. Tú estás feliz. Usted está feliz. Él está triste. Ella está triste. Sentences with the verb to be in plural. Oraciones con el verbo estar en plural. Nosotros estamos hambrientos. Nosotras estamos hambrientas. Vosotros estáis sentados. Vosotras estáis sentadas. Ustedes están sentados. Ellos están parados. Ellas están paradas. We will recap everything from the beginning, starting with singular. Yo estoy. Tú estás. Usted está. Él está. Ella está. Now with the plural. Nosotros estamos. Nosotras estamos. Vosotros estáis. Vosotras estáis. Ustedes están. Ellos están. Ellas están. Once again, amigos, thank you for watching this video. I hope you enjoy it. Please like and subscribe. And if you have any doubts regarding this lesson, please leave them in the comment below. Bye.